Arrancamos. ¿Qué pasó? Hay que despertarse. Más de uno dirá, ya hace un rato que estoy levantado. Pero, no sé qué te pasa a vos, sé que me pasa a mí. Algunos tienen despertares más turbulentos, otros más suaves. No sé si sos de ese que cuando suena el despertador saltás de la cama o manotazo y 5 más, algunos de ese tipo. Pero la idea de incorporarte esto en este ratito es para que podamos pensar que justamente con todo lo que vivimos, con todo lo que está pasando, con lo que decíamos recién, es importantísimo despertar, estar atentos. Quizás estemos planchados, dormidos, ya no estoy hablando del descanso necesario. Estamos hablando de lo que necesita la iglesia como tarea, como visión clara en estos tiempos. Es hora justamente de despertar, de observar la realidad. Porque a veces la realidad lo que hace es que nos golpea fuerte a cada uno de nosotros. Pero andamos como medio distraídos y no estamos observando claramente qué pasa. Y como decía recién, en este país que pasan tantas cosas. En ese sentido, sí, es súper entretenido porque vos hablás o ves alguna serie o algo así de los nórdicos y qué sé yo, decís, todo aburrido. No, acá no hay forma de mantenerte quizás distraído. Pero también todo eso nos lleva muchas veces a vivir muy estresados, muy complejos, y uno diría, un poquito de tranquilidad no vendría mal. Pero es necesario que en el caso de los cristianos entendamos esta hora de dejar el letargo y de despertar, ¿no? Observar la realidad, intervenir en la realidad. Los cristianos estamos llamados a intervenir en la realidad, conocer esa realidad y poder actuar. Así que pensé justamente, como decía Víctor, y gracias porque me ahorraste todo ese tiempo de explicarlo todo, siendo el Día de las Madres, pero también con situaciones de quizás alguna mujer que le encantaría ser madre, pero no pudo serlo. Pensé en una historia y justamente en relación a todo eso, el Señor puso en mi corazón una historia que tiene que ver con una mujer, una madre allí. Y tiene que ver con un relato que está en Éxodo, capítulo 2, que dice que un hombre de la tribu de Leví, no sé si están pasando por ahí, no, bájalo, porque voy a contar la historia. Relato, están en el capítulo 2, después si querés revisalo. Un hombre de la tribu de Leví, creció en esa tribu, joven, llegó el tiempo de enamorarse y dice que se enamoró de una mujer, se casó con ella y tuvieron un hijo. Y el relato dice que era un hijo hermoso. Todos los hijos son hermosos, pero acá significa esa idea de una apariencia hermosa. Y por toda la situación que vivía en ese tiempo ese pueblo que estaba cautivo en Egipto, pudo cuidarlo y guardarlo durante 3 meses. Y después ya no podía tenerlo más, porque había toda una situación que hacía que los varones nacidos en ese tiempo tenían que ser matados. Así que esta mujer, viendo la realidad, conociendo la realidad de ese tiempo, lo que hizo fue un canasto de mimbre, y por eso me vino a la mente, porque cuando pensamos en el nacimiento, pensamos en maternidad, mayormente, ¿qué se piensa? En preparar el ajuar, ¿no? Y en el ajuar, mayormente, la idea está insertado este nombre, que es el personaje que nació, que se llama Moisés. Todos preparamos, o se trata de preparar ese Moisés donde descanse y duerma el niño. Bueno, esta mujer
sabía que no podía seguir escondiendo a su hijo y al tercer mes decidió tomar una canasta de mimbre, calafatearla con berea, cubrirla bien, prepararla bien para colocar allí a ese hijo y ponerla en el río para que allí flotara. Algo totalmente peligroso, poner a un bebé de 3 meses solo. A veces suena como hasta algo inclusive abandónico, ¿no? Pero sin embargo, esta mujer del pueblo de Israel sabía la realidad del contexto en ese tiempo y tomó esa decisión. Y allí fue colocado, pero con un plan y con una estrategia. Dice que mientras ese Moisés o esa barquilla de calafateada allí flotaba sobre las aguas, la hija del faraón, yéndose a disfrutar del río, una de sus criadas vio justamente a ese niño y le habrá sorprendido mucho. Y fue y le dijo, hay un niño de los judíos, seguramente por la forma, que está allí. Y llamó la atención a la hija del faraón y dice que su corazón se conmovió, pero que rápidamente se acercó la hija, de la hija un poco ya más grande, la hermana de Moisés, para seguir la historia, y le dijo rápidamente, si vas a cuidarlo, vas a necesitar a alguien que lo alimente, vas a necesitar una nodriza. Yo puedo conseguirte una nodriza judía. Así que la hija del faraón le dijo, ve, andá, buscala, tráela que la necesito, para que alimente y cuide a este niño. Rápidamente, esa nodriza llegó a ese lugar para alimentar, pero era la madre que lo iba a seguir alimentando. Y este fue el plan y la estrategia que Dios puso en el corazón de esta mujer para poder seguir alimentando. Y cuando creció, dice la historia justamente que cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija del faraón, quien lo adoptó como su hijo y le puso por nombre Moisés, pues dijo, yo lo rescaté de las aguas. Y cuando escuchaba las cosas que decían esta mañana en este contexto, digo, el Espíritu fue guiando todo esto. Porque en toda la turbulencia que escuchamos en el mundo hoy, con todo lo que pasa en este país, vaya si necesitamos a alguien disruptivo como fue Moisés y que fue ese gran libertador que Dios usó. Pero que en ese momento del nacimiento estaba totalmente indefenso y que necesitó de esta mujer, de su madre, que estuviera atenta, que escuchara claramente la voz de Dios para poder entender los tiempos y para llevar ese plan adelante. Así que me gustaría que revisemos esta nodriza en algunos conceptos, pensando en esta idea de visión clara que es necesaria. Esta nodriza que es la madre de Moisés. Algunos puntos que pude subrayar. Ahora sí, si querés, vamos poniéndolo. Ella sabe varias cosas, podríamos anotar en este lugar. Éxodo 1:22 dice, pero el faraón ordenó a todo el pueblo, echen al río, en el capítulo 1, a todos los niños que nazcan, pero dejen con vida a todas las niñas. ¿Cuál era el contexto que esa mujer sabía? El pueblo judío estaba hace mucho tiempo esclavo en Egipto. ¿Cómo habían llegado a Egipto? Y habían llegado de la mano de José, ¿se acuerdan? En ese tiempo, donde el pueblo de Israel también pudo ser salvado de la hambruna a través de otro personaje que fue José. Pero pasaron los faraones, pasaron las etapas, se fue olvidando toda la hazaña de José y todo lo demás,
Y llegó un faraón que dijo, son muchos estos judíos que están acá. Los hijos de los judíos nacen en gran cantidad, mucho más que los egipcios. No sea cosa que siendo ellos por más cantidad, se envalentonan, vengan y nos quieran invadir a nosotros ahora o nos tome a nosotros por esclavos. Por lo tanto, tomó el faraón la idea y la decisión de que ese pueblo fuera esclavo. De esa manera llegó a todo esto. ¿Y qué dijo? Bueno, es necesario cortar esta cuestión de que sigan naciendo más hijos a ellos. Por lo tanto, vamos a eliminar a todos los varones que nacen. Dejen a las niñas. Los varones van a ser eliminados. Por eso esta madre dice que pudo guardarlo por 3 meses, pero sabía esta sentencia. Y por eso hizo todo lo que hizo. Esta madre sabe varias cosas. Las tiene en mente, las tiene en su corazón, pero no se queda con la idea solamente de todo esto es cruel, no hay forma de solucionarlo, sino que busca en Dios una solución. Así que, ¿cuál era el contexto de ese pueblo? Es lo que relatamos. No podía esta madre desentenderse de lo que estaba pasando, pero tampoco lo podía solucionar ella sola, porque la realidad era tan fuerte y tan compleja para comprender que lo que hizo fue tomar estas decisiones. Me gustaría hacer algunas comparaciones, que en cada punto que voy nombrando son pocos, de esta madre o de esta mujer. Porque no solo sirve con la idea de la responsabilidad de las madres, estamos hablando de visión y estrategia en estos tiempos para todos nosotros. Me encanta nombrar esto porque las madres son las que, me parece, palpan más rápidamente todas las situaciones que los hijos necesitan. A veces los varones somos más atolondrados en eso. Así que es importante. Primera comparación. Creo que nosotros sabemos varias cosas de estos tiempos, ¿no? Hoy en día, en la etapa de la información, también puede ser que haya mucha información que no sea correcta, pero estar como diciendo, no sé nada de lo que pasa, creo que todos somos bastante entendidos en esto. Que vivimos en una sociedad compleja, con situaciones difíciles, que los chicos están creciendo en un contexto complejo y difícil. Y que están sentenciados, como en el caso de los niños de ese tiempo. Porque el enemigo tiene la decisión de destruirlos. Quizás suene muy duro esto, pero es así. Dios los ama profundamente, pero no debemos olvidar que el enemigo de Dios, Satanás, tiene en su mente la idea de la destrucción. Así que no podemos hacernos los distraídos, porque amamos a nuestros hijos, queremos cuidarlos, pero a veces no tenemos una visión clara de qué hacer en ese sentido y parece que estaríamos totalmente desprevenidos y esa sentencia se va a cumplir en algún momento. Nosotros sabemos, o deberíamos saber, varias cosas. Deberíamos ocuparnos de saber todas esas cosas que están pasando. Cómo se mete en la cabeza, no solo de los chicos, de los grandes también, todo lo que es hoy en día, lo que hay en las redes, en toda esa situación y que va destruyendo las mentes. Y no debemos sentarnos allí y a decir, esto va a pasar, haga lo que haga. Sí o sí tenemos que hacer, porque Dios está demandando de nosotros, como fue en el caso de esta nodriza, que hagamos algo. Segundo punto, habla del tiempo limitado que tenía esta mujer. La urgencia de los tiempos. Porque los tiempos no son nuestros, dice la palabra de Dios. Ella escondió al niño por 3 meses, pero esconderlo no era la solución. No lo iba a poder hacer para siempre.
Y como el tiempo no está en nuestras manos, porque si hay algo que las personas tenemos claro es que lo que nos limita en nuestra vida, ¿quién no quiere retener el tiempo, no? ¿Quién no quiere volver a tener esos 15 años que tuvo en algún momento, 20? Ya vamos creciendo. El tiempo pasa y no hay forma de retenerlo. Así que es importante que como esta mujer que sabía de esa finitud del tiempo, que era urgente, nosotros también podamos pensar en darle tiempo de calidad. Fue muy corto el tiempo que esta mujer pudo amamantarlo y tuvo que después llevarlo a la hija del faraón. Pero en ese tiempo, seguramente, fue toda esa impronta de amor sobre este bebé para inculcarle inclusive todo ese amor y aún la cultura judía. Eclesiastés 3:17 dice, y en mi corazón he concluido que Dios habrá de juzgar a los justos y a los injustos, porque hay un tiempo y un lugar para todo proyecto y para toda actividad. Así como esta mujer judía pensaba en eso, cada uno de nosotros tenemos que saber que el tiempo es limitado, que hay urgencia y que hay que estar atento en eso. Y que no podemos estar dejando pasar el tiempo como si nada por delante. El otro punto que me gustaría pensar es en el trabajo de calidad que hizo la madre de Moisés. Construyó artesanalmente ese lugar donde iba a ser depositado. Le puso seguramente todo el esmero. Imagínense que ella hubiera dicho, bueno, hay poco tiempo, hay que hacer esto rápido, vamos a hacer esto rápido. Y no hubiera calafateado bien esa canasta de mimbre. Todo muy lindo el plan, pero ese niño se hubiera ahogado en el agua. Y ese es un punto que a mí me gusta repasarlo, en realidad con esto, sin pensar en culpas ni nada, pero me parece que hay que justamente estar atento también. Nos queda para preguntarnos si hacemos un trabajo de calidad en la construcción justamente de la vida de los que están creciendo. O a veces estamos ahí con eso y yo vivo corriendo, tengo tanto para hacer, no tengo mucho más tiempo para darle a otros. Tanto a mis hijos como a aquellos que necesiten. Y hacemos las cosas a media. Y aún nos justificamos y decimos, bueno, pero yo las hice, ¿no? Están hechas. Pero a veces no alcanzan, por eso me gusta este ejemplo. Haber hecho el cesto de mimbre, todo lo demás, pero si no lo hubiera calafateado bien, con mucha prolijidad, hubiera sido la misma sentencia que no haber hecho nada. Trabajo de calidad es necesario en cada una de las cosas que hagamos, sea la crianza de nuestros hijos, sea la crianza de un recién nacido espiritual. Todo esto debe ser un trabajo de calidad y artesanal. Así que es importante tenerlo en cuenta. Me fui a este texto de Eclesiastés 2:6 que dice, mandé construir estanques de agua para poder regar la floresta donde crecían los árboles. Yo sé que vamos por el campo y uno ve árboles que crecen solos, pero para que algo que esté hermoso y todo lo demás, es necesario hacer la tarea de regar, de poder tomarnos el tiempo para que eso florezca como debe ser. Es importante cómo hacemos la tarea. Siempre se me viene a la mente, y quizás vos lo estás pensando también, el ejemplo de Noé. Está loco ¿qué está haciendo? ¿No? Pero cuánto empeño le puso para hacer todo ese arco según cómo Dios se lo había mandado a hacer. No tenía ni idea claramente para qué y cómo iba a funcionar y todo lo demás,
pero él puso todo el empeño para hacerlo de la mejor manera. Y vaya si resistió después, ¿no? Y aguantó todo el embate. Otro punto para subrayar era sabia y cautelosa en cada una de las cosas que hizo. Recibió sabiduría de Dios porque seguro se la pidió a él para ejecutar ese plan maravilloso. Y lo llevó adelante con toda cautela, con cada paso que tenía que hacer. Buscamos nosotros sabiduría de Dios en medio de todo esto de la crianza y de cómo llevar adelante. Hemos hablado mucho, ¿no?, de la sabiduría en medio de cuando revisamos Proverbios. Necesitamos los hijos de Dios ser sabios en Dios y ser cautelosos para hacer cada una de las cosas. En vez de, ¿saben qué me llama la atención? En vez de desbordarse y decir, voy a perder a mi hijo porque lo van a matar también, prefirió ser sabia en Dios y cautelosa. Estaba la posibilidad latente porque estaban muriendo todos otros hijos, varones. Está esa posibilidad de que muchas veces nos pasa, ¿no?, que está todo tan mal que nos angustia todo y nos desbordamos. Hoy vivimos en una sociedad un poco así, desbordada. Vos fijate, pasa un incidente, cualquier cosa en una esquina, por cualquier cosa, y parece una chispita y que explota todo. Todo el mundo está al límite. Pero para nosotros, para los hijos de Dios, necesitamos buscar la sabiduría de Dios y seguir siendo cautelosos en cada una de las cosas que vamos haciendo. Porque la locura y el desborde y todo lo demás no va a construir cosas buenas. Creo que eso lo tenemos bien en cuenta. 1 Corintios 1:20 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que escudriña estos tiempos? ¿Acaso no ha hecho Dios enloquecer a la sabiduría de este mundo? Sí, pero en Dios encontramos la sabiduría para estar estables cada uno de nosotros. Un rol fuerte, pero pasajero, en el caso de esta madre que fue nodriza. No era una nodriza cualquiera, porque era la madre de ese niño. Eclesiastés dice, ¿tú sabes qué camino sigue el viento y cómo van creciendo los huesos del niño y el vientre de la mujer encinta? No lo saben. Pero y tampoco entiendes las obras de Dios que ha creado todas estas cosas. Así que el rol de cada uno de nosotros, de las madres, de los que somos padres, de lo que toque ser en la vida como rol, es necesario que a pesar de que sea quizás pasajero, sea por poco tiempo, a todos nos parece cuando tenemos hijos que van a ser siempre chiquitos y queremos que queden así, ¿no? Pero es pasajero y pasa tan rápido y hay que disfrutarlo, pero también hay que ponerle todas las ganas a ese rol para poder llevarlo adelante. Así que no tiene que ver con justamente llevar adelante ese rol y lo hago como puedo, es un poco como dijimos antes. Cada uno de nosotros tenemos que ser conscientes en hacerlo lo mejor posible. Y por último, o casi último, no estaba de acuerdo con el contexto. Claramente, como mujer judía no estaba de acuerdo con el contexto de ser esclava, de ser... Y muchos de nosotros pataleamos con eso, es decir, conocemos la verdad de Dios, nos encantaría que todo el mundo viva esa verdad de Dios y que todos tengamos los principios morales de Dios. Pero vivimos en una sociedad con la que no estamos de acuerdo. Y tenemos, creo, dos opciones. O vivimos peleándonos con eso, o tomamos decisiones sabias como en el caso de esta mujer. Ella trató de entender toda esa situación para poder resguardar a su hijo. Y claro que nos cuesta a cada uno de nosotros comprender todo esto, pero es necesario hacerlo
para resguardar a los que están a nuestro cargo. Segunda Tesalonicenses 1:5 dice, esto es evidencia del justo juicio de Dios, de que ustedes son considerados dignos de su reino, por el cual sufren. Y tantos otros textos donde dice, siendo hijos de Dios, vamos a pasar padecimientos. Dios no garantiza, siendo hijo de Dios, que no va a haber problemas. Lo que sí garantiza es que siempre va a estar con nosotros. Pero es necesario que en medio de todo eso busquemos herramientas para la crianza y la ayuda de aquellos que tenemos que cuidar. Así que ella lo que hizo es, lo preparó para que él viva en ese reino, como nodriza y en ese tiempo. No podía evitar que esté en ese lugar. Hubiera dicho, bueno, listo, me voy, ya estoy. No podía hacerlo. Estaba allí y tenía que enfrentarlo. Es importante que nosotros podamos preparar todos los días a los que están con nosotros en la fe. Que nos preparemos nosotros en la fe y que los preparemos y afirmemos a ellos en la fe. Santiago 2:5 dice, amados hermanos míos, escuchen esto. ¿Acaso no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que Él ha prometido a los que le aman? Y Mateo 6:33 dice, por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Ella se dedicó justamente a consolidar lo justo, lo verdadero y a afirmar en la fe. Segunda Timoteo 4:18 dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos escuchando el despertador. Comenzamos pensando en esto de observar la realidad, aunque sean tiempos difíciles, intervenir en la realidad, porque los cristianos estamos llamados a intervenir en la realidad, y conocer esa realidad y a quedarnos quietos, a no hacer nada. No, estamos llamados a actuar. Como último texto, decimos, mientras los músicos suben, Habacuc 3:1, Señor, he oído hablar de tus hechos y saberlo me llena de temor. Vuelve a actuar, Señor, en estos tiempos. Date a conocer en nuestros días y si te enojas, recuerda que eres compasivo. Date a conocer en estos tiempos, así como Dios se dio a conocer en los tiempos de esta mujer que era tan necesaria. Y que ese pueblo fue rescatado después por este mismo niño cuando creció. Necesitamos nosotros, en vez de sumergirnos todo el tiempo en la angustia y en la preocupación, tener una visión clara. Pedirle a Dios que nuevamente se muestre a cada uno de nosotros en nuestro andar cotidiano. En vez de la queja, afirmarnos en Él. Y si el Señor nos muestra algo que sea tan difícil, no puede haber nada más difícil que abandonar al hijo de 3 meses a la deriva en un río. Sin embargo, ella identificó que ese era el plan de Dios y que había que seguirlo. Es difícil en estos tiempos escuchar la voz clara de Dios en cuál es el plan, cómo hacerlo, cómo llevarlo adelante. Porque también a veces va dándonos estrategias distintas a cada uno. La crianza, la forma de hacerlo con cada hijo es distinto, así que también sigamos ese consejo.
no siempre igual, como un manualcito que se repite en todos los casos. Cada situación tiene de parte de Dios un plan distinto para solucionarlo. Dios tiene plan. ¿Estamos de acuerdo? Dios tiene plan. Y vamos a irnos de este lugar con la mente y el corazón llenos de, en vez de pensar que estamos derrotados, de que tenemos un Dios que tiene plan y que lo va a cumplir en cada uno de nosotros. Si se lo pedimos, si cumplimos las cosas que Él nos dice hacer y si estamos dispuestos. Así que vamos a orar. Y vamos a terminar cantando una canción que nos ayude a irnos de este lugar, como decía, no derrotados, sino firmes en el Señor. Gracias, Padre, te damos por la posibilidad de repasar esta historia que nos impacta, que tiene que ver con una mujer que seguramente con todo el dolor de su alma tuvo que colocar a ese bebé de 3 meses en una cesta y dejarlo en el río. Gracias, Señor, porque nos da ejemplo a nosotros de la confianza que ella tuvo en vos. Ayúdanos, Señor, a que esa confianza crezca en nosotros. Pero ayúdanos también a que podamos tener una relación tan fresca con vos, que podamos buscar sabiduría, proyecto, plan para llevar adelante o para solucionar cada uno de los problemas de nuestra vida. Gracias por este ejemplo y ayúdanos a irnos de este lugar llenos de tu Espíritu Santo para saber que tenemos un Dios poderoso en el cual podemos vencer y no ser derrotados. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.